Estamos en estudios con el presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz, Guillermo O'Brien. No es fácil tener a un arrocero en Montevideo, más en esta época, pero bueno, el tema de las fiestas tradicionales, el encuentro familiar, llevó a que estuviera aquí en la capital y lo invitamos a concurrir. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Y como hacemos habitualmente con quien viene por primera vez, le preguntamos, ¿quién es Guillermo O'Brien? Bueno, un gusto, muchas gracias. ¿Quién es Guillermo O'Brien? 55 años, casado con Verónica Orsi, 4 hijos, Rafaela, Felipe, Guillermo y Florencia. Ingeniero agrónomo, me recibí allá por el año 95, y me salió una posibilidad de trabajar en el norte. Ahí empieza mi historia y de relación con el norte. Mi familia teníamos vinculación de muchos años con el litoral, y bueno, la década del 90... Litoral sur, Soriano. Sí, zona de Soriano, Rizo, Rodó. Llegamos a vivir algunos años en Mercedes. Y década del 90 estaba dura la cosa en el litoral. y para un agrónomo recién recibido estaba peor la cosa. Me acuerdo que había posibilidades de trabajo en el mundo forestal, que era incipiente, y en el arroz, que en lo personal lo conocía en el plato. Así que, bueno, frente a una propuesta de ir al norte a desarrollar sistemas de arroz, allá fuimos y hasta ahora quedamos. Alguno con canas en el arroz me dijo, mirá que al arroz se entra pero no se sale, y siempre me acuerdo. Pero por ahora feliz de estar. Es como los aparatos de pesca de los camarones, ¿no? Que entran y no salen. Exacto. Y no, como hablábamos de Mercedes y la temperatura, no extrañaste la del norte, entonces. No, la verdad que sí, y supimos hacer, escuchaba hace un rato el informativo de ustedes, el pico del país en Mercedes, que es consecuente a veces, ¿no? Pero el frío y el calor. Las dos, ese famoso pozo que dicen de Mercedes, tiene esos picos que, bueno, sí, nos ayudaron. Lo único que en el norte son largos los calores, son muchos días, pero sirvió, sí, sirvió. Y bueno, hicimos nuestra vida en el norte, como decía, a partir del año 95. Conocimos y aprendimos del arroz en conjunto en el trabajo con los técnicos vinculados y con el personal. Yo siempre digo que a través de lo que es el personal conocedor del expertise del riego se aprende mucho y es una etapa que a todo joven que inicia se la recomiendo, porque el riego del arroz tiene mucho de arte y eso a veces se aprende viviéndolo con esa gente que transmite. También tenemos un problema ahí, que es en la renovación de esa mano de obra que transmite ese arte de los veteranos a los jóvenes. Pero bueno, con cambios tecnológicos se va supliendo eso. Y bueno, ya que hablamos del riego, es la posibilidad que tiene Uruguay de tener un segundo piso, como decía tu ex colega Tabaré Aguerre. No, sigue siendo colega arrocero. Sí, bueno, sigue siendo colega, sí. Quise decir ex colega como presidente de ACA. De ACA. Sí, así es. Bueno, como regantes, el arroz es el rubro principal de riego en Uruguay. Y en lo que es la experiencia que nos ha tocado, hemos ido desarrollando otros riegos, que es una de las herramientas que, frente a un momento de baja en el negocio, como puede estar hoy el sector arrocero, nosotros intentamos destacar y repasar a nuestros socios, que son los productores, que difícilmente haya en el país un conocimiento tan cercano y tan natural sobre lo que es el riego, el manejo del agua, y que eso lo tenemos que saber valorar y explotar. Explotar en otras cosas, en desarrollo de otros cultivos, porque realmente los cultivos de secano son complejos en lo que tiene que ver con el verano, y mucho más en lo que puede ser la zona norte o en general las zonas arroceras. Las zonas arroceras tienen suelos que son netamente para arroz, y eso quiere decir que entre el exceso de agua y la falta de agua son más o menos 15 días. Con lo cual no se puede pensar en otros cultivos que no sean con riego. Así que también en los momentos magros de negocio como tienen lo bueno que la gente busca otras alternativas y creo que está empezando a crecer otros riegos.
En algún momento se habló de la soja y se hizo mucha soja, creo que se sigue haciendo. También está el tema de la rotación con pasturas, ¿no? Porque creo que los campos arroceros están 2 años con el cultivo, después hay que rotar los 4. Correcto. Y básicamente se aplicaron pasturas. ¿Qué otro tipo de rotación se está haciendo? Mira, esa rotación clásica, como decís, de 2 años de arroz, 4 de pasturas, que es algo bastante único en Uruguay. Cuando uno habla del arroz en el mundo, el 98% es un arroz que se produce en un mismo lado, es un monocultivo de arroz, y uno tiene esa foto del Asia y de China, donde seguramente en el mismo lugar hace más de 2.500 años que se planta arroz, más de 2 veces por año. Y cuando venimos a estas latitudes, y particularmente en Uruguay, es totalmente distinto. Es un sistema que se ha ido desarrollando en esa rotación con la ganadería y por ende al rotar con la ganadería necesita de la instalación de pasturas. Que eso en el mundo de hoy, donde está muy de moda y cada vez aumentan las exigencias de que los recursos sean producidos de una forma sostenible, yo creo que el arroz ahí uruguayo tiene mucho para darle al mundo, lo que estamos convencidos por ese sistema prácticamente único, y en eso está el sector ya hace un año y algo creciendo en lo que son las certificaciones de terceros, que lo que hacen es avalar y decirle al consumidor cómo producimos acá. Eso es en particular en lo que es la rotación pasturas con ganadería, y desde hace unos años, producto de los valores de los granos, ha empezado a aparecer la soja, y te diría que hace un par de años ha empezado a aparecer el maíz, donde naturalmente sí ese es con riego, en distintas modalidades. De riego por pivot, que quizás es el menor, porque esos son ríos de inversiones muy costosas por hectárea, donde la mayoría de los productores arroceros somos arrendatarios, pero sí ¿Qué está porcentaje de arrendatarios? 75% de los productores arroceros arriendan tierra y agua. Pero sí empieza a crecer ríos por superficie, y concretamente son ríos que se llaman por surco, donde se utiliza la pendiente natural del terreno para mover esa agua que le es natural al productor manejar. La diferencia es que en el arroz normalmente ponemos agua y cuidamos que no le falte. Acá en estos otros cultivos hay que regar y a veces cuidar el exceso y hacer que salga. Yo te diría que ahí hay un terreno enorme para crecer, y para poder diversificar la empresa a través de esos otros riegos, manteniendo el contrato de arrendamiento sobre esa tierra y buscar alternativas que hagan viable frente a situaciones. Cuando el arroz vale, ningún negocio va a ser como el arroz, pero la diversificación en las zonas arroceras históricamente ha sido corta, o sea, ese arrocero y poca cosa más. Nosotros venimos de hace un tiempo pidiendo que en general ese arrocero, como es arrendatario, convive con un ganadero. La ganadería está en un muy buen momento, es demandante cada vez más de servicios, de maquinaria, para hacer pasturas, inversiones. Bueno, ahí es un lugar donde el arrocero tiene que diversificarse, con mucha humildad, ser prestador de servicio, porque ayudan a pasar estas crisis, y otros cultivos, y por qué no, de a poco irse el que no está, buscando la manera de meterse en el mundo ganadero también. Una novedad allí, Guillermo, hablando de diversificación, del vínculo con la ganadería, es la utilización del arroz en las dietas de los corrales de engorde. Algo que surge también como una oportunidad en este momento de precios bajos. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, tal cual. Te diría que en la anterior crisis, hace unos 4 o 5 años, buscando alternativas, nos pusimos a buscar información sobre lo que era el arroz cáscara como alimentación de ganado. Nos conectamos con Álvaro Simeone de Facultad de Agronomía, nos dijo que realmente había poco y nada de información y nos propuso trabajar para validar lo que saliera. Y así fue, se hizo un proyecto que duró 2 años, y la información que de ahí salió de la AMAC, de la estación de Paysandú, fue muy buena. El primer año fue con arroz seco en cáscara, que se molía al embolsarlo,
y el segundo año fue con arroz húmedo que llegaba de chacra sin pasar por secador y se molía como grano húmedo y se daba. Los resultados fueron los dos muy buenos, pero con un mejor resultado en lo que fue el grano húmedo, que eso tiene otras connotaciones positivas. El grano húmedo, si anda mejor como alimento, evita en general tener secado a planta, flete a planta de secado y volver a... Esos son las baja costos del entorno de $25 por tonelada. Yo te diría que este año el desafío es que prenda a nivel comercial. Validado está, ahora lo que hay que empezar a probarlo a escala comercial. Ya va a haber, hay ya mucha demanda en lo que son dueños de tierra que están con la ganadería, que normalmente su productor le paga la renta. Bueno, hay interés este año en empezar a probarlo, porque además recordemos que en general el arroz está donde no está el maíz, y el maíz está a $40-50 de distancia. Entonces es una muy buena opción y sería un complemento muy bueno. Y si lo llevamos a nivel del Mercosur, podría llegar a ser algún día una solución para momentos de sobrestock como ahora. Si uno mira hoy, el problema del Mercosur es que estaría sobrando 1.700.000 toneladas, que para tener una idea es un poco la cosecha que tuvo Uruguay. Eso es lo que estaría sobrando del Mercosur. Eso básicamente porque creció la producción de toda la región y también en el mundo. Se terminó aquellas dificultades de India que había salido al mercado y había elevado los precios. Exacto. Y uno mira el Mercosur y vaya si están los vacunos para eso. Ahí es curioso, pero también hay pasos para dar. Por ejemplo, en Brasil está prohibido por ley dar el arroz cáscara como alimento para alimento animal. ¿Y hay alguna razón? Y porque era por seguridad alimentaria de la población. Un tema ético, ¿no? Sí, también se planteó político. En un momento también con los biocombustibles, el uso del maíz. Exacto. Yo creo que eso el tiempo lo va a corregir y rápido. Y bueno, nosotros lo que pretendemos a través de eso es que sean distintas válvulas de alivio. O sea, el arroz como alimento será una, la diversificación del productor regando otros cultivos será otro, servicios será otro. Pero creo que un poco hacer el camino que hizo el Litoral Sur a través de esa agricultura que termina casi toda en los corrales. ¿Por qué no? Y le saca el famoso tema que iba el camión con cebada y le decían no tengo precio para esto, o el trigo con no sé qué. Hoy hablas con ellos y dicen, ni un problema. Ustedes estuvieron hace poco en la asociación Estuvimos ¿no? haciendo un muy lindo intercambio. Acercamiento allí. Sí. Nosotros... para aprender más de todo eso y ellos con ganas de aprender de riego, así que es un ida y vuelta. Un ganar-ganar. Sí. Y hablando de ganar-ganar, quedó pendiente el acuerdo con la Unión Europea. Allí hay una cuota para el arroz de 60.000 toneladas. ¿Hay alguna forma de que los 4 países hayan hablado de cómo sería esa distribución, llegada esa apertura? No, la verdad, Javier, que todavía no se ha avanzado a nivel de los países porque esto tiene muchos años, había gran recelo y lamentablemente pasó lo que pasó, o sea que todavía no se dio ese paso. Evidentemente que el volumen, si uno lo mira, es chico, ¿no? Y si es por historia y por quién más vende en Europa, esa cuota debería ser lejos prioridad para Uruguay. Pero que la peleó Uruguay. ¿No? Sí. Con lo cual digo, a ver, yo creo que ahí hay pasos también, además por eso nosotros insistimos en crecer en lo que es la certificación. La ACA está trabajando fuerte junto con otras industrias nacionales en crecer área de certificación, que concretamente estamos certificando un sello que es SRP, que es en sostenibilidad, que es el sello que reconoce Europa para el arroz. Y que en concreto por ahora las ilusiones no son de precio, pero sí estar antes que en la entrada a Paraguay, en la entrada a Europa, como por ejemplo lo que es Paraguay, que ya es un volumen tipo Uruguay. Y bueno, en la medida de que eso esté, después si se llega a concretar, veremos cómo repartimos, pero si ya está posicionado el arroz nuestro adentro, creo que sería más fácil. Uh-huh. Mencionabas a Paraguay, se habla que tiene un potencial imponente y que en poco tiempo
puede tener más área que Uruguay, ¿no? Paraguay conozco y tiene un potencial enorme. Pensar en Paraguay en 400.000 hectáreas de arroz no es ningún disparate. Tiene todos los recursos para eso, pero tiene otros grandes menos. Tiene grandes problemas de financiamiento, los financiamientos son muy caros. Hay toda esa famosa integración que tenemos acá, que es muy natural, no existe, no hay generación de materiales, o sea, Paraguay va a llegar, pero va a demorar en ir dando pasos seguros. Lo que sí sabemos nosotros es que Uruguay no va a ir a 400.000 hectáreas de arroz. Uruguay con viento en la camiseta y con alegría en precios podrá quebrar las 200, pero no mucho más. Con lo cual nosotros tenemos que diferenciarnos cada vez más en aspectos como los que hablaba, dando seguridad al consumidor y generar en un commodity, porque estamos hablando de arroz, es un alimento en general popular, de bajo costo, que no resiste picos largos, por eso fueron un año y poco, y bueno, lograr diferenciar a los estratos que pagan mejor, como es el caso de Europa, ¿no? También está allí en ciernes, uno dice, bueno, por lo menos faltan 2 años, el Tratado Transpacífico. Allí también hay alternativas como para que el arroz uruguayo llegue a Ahí sí, Javier, y te diría que el sector ya está trabajando ahí, sí. Porque si miramos adentro de ese tratado está México, donde por ejemplo el arroz nuestro este año va a llegar prácticamente al 50%, el destino va a ser México, un año récord en lo que se vendió a México. Está Perú, que normalmente anda en el eje de 25 o 30%, este año va a ser menos, pero es un mercado muy importante. Y está Reino Unido, que en lo que tiene que ver con el viejo continente es como país quien más compra. Entonces creo que ahí tenemos para concentrarnos y estar atento en el desarrollo de este año y medio, 2 que llevará, pero dar pasos firmes y asegurar en esos lugares. Con México es de resaltar que lo que más juega es el Tratado de Libre Comercio, que estuvo por allá por el año 99, y bueno, que nos ayuda y mucho frente a un competidor natural que es Estados Unidos. Está muy cerca, Estados Unidos le llega en tren a México, y que lo logramos sortear no por precio, somos más caros que Estados Unidos, por calidad. Sí. Y el consumidor ha probado y ha gustado y defiende ese sobreprecio. Así que, al igual que Centroamérica toda es de un horizonte rico para crecer. Todavía no he encontrado el motivo, pero en Centroamérica en general se come arroz como en el Asia y no como en Sudamérica. Comen en torno de los 75, 80 kilos por año. Son niveles que para Uruguay son 8 o 9 kilos. Tenían mucha producción, la producción baja año a año y suplen con importación. Veremos de poder ir creciendo ahí. En los últimos días hubo distintas novedades que tienen que ver con el sector arrocero. Por un lado, después de lo que fue el encuentro del Mercosur, de los presidentes del Mercosur en Brasil, surgió allí la noticia de que el presidente brasileño anunció que se iba a poner en marcha la licitación para iniciar el dragado del canal de San Lorenzo, creo que es, sí, que une las lagunas de Merim y de Los Patos, y creo que ya se presentó la licitación, que había quedado para atrás por lo que habían sido aquellas inundaciones en Río Grande que postergaron muchas cosas. ¿Qué significa eso para el arroz o qué puede significar, Guillermo? A ver, yo te diría que sobre todo para la zona este del país es algo muy bueno que se concrete. Estamos en la fase de que se abre una licitación para el dragado, después tiene que haber la concreción de puerto del lado uruguayo, que hay 2 posibilidades o hay 2 proyectos, uno sobre lo que es el Tacuarí y otro sobre el Cebollatí, y después como todo que esté la carga, ¿no? Ningún puerto se mueve si no hay carga. Yo creo que desde el punto de vista de lo que siempre recalcamos que en Uruguay falta, que es competitividad. Bueno, acá hay una posibilidad de que aparezca mayor competencia en puertos. O sea, toda esa zona este del país tiene la posibilidad, si eso se desarrolla
la hidrovía de una forma fluida en salir vía Puerto de Río Grande. Y eso, en la medida que sea fluido, valga la redundancia, puede traer mejoras. En concreto, esto es, si los fletes y el servicio es mejor, puede salir mucha carga por ahí. Veremos qué es lo que da. Hay mucho, uno cuando gobierna las cosas en la interna debería de ser más auspicioso que acá. Esto es binacional, no es solo binacional, sino que, digo, es un permiso que, digo, mañana hay un problema en el puerto de Río Grande y no es manejado por nosotros. Entonces, digo, hay que ir paso a paso. Es algo que hace más de 20 años. Sí, te diría 50, porque hoy me decían, Aedo fue el primero que fue a hablar de esto, o sea que creo que es año 61. Sí. Entonces, digo, es un paso importante y bueno, iremos construyendo sobre eso. Son cosas que si prosperan en un mediano o largo plazo, traen mejoras y creo yo en la competitividad y desarrollo de zonas que al Uruguay le sirven. Evidentemente que en la corta y en la inmediata tenemos que actuar sobre otras cosas, con la ilusión de que un día funcione la hidrovía, no se solucionan los problemas de competitividad que tenemos. Se ha hablado mucho de los bitrenes y tritrenes, por ejemplo, para el transporte del arroz del este a Montevideo. Allí hay dificultades de circulación por la ruta 8. Hay chances de que eso se pueda solucionar, habilitar. El paso por Minas, por ejemplo, es algo que se habla bastante, que es complicado, ¿no? Mirá, Lucas, hoy tuvimos Comisión Sectorial del Arroz, que es un ámbito donde participan todos los ministerios del gobierno y del sector, lo que es la ACA y la gremial de molinos. Eso es un viejo reclamo que tenemos del sector porque el transporte es uno de los elementos muy caros que nos quita competitividad. Desde que se fue el tren, naturalmente perdimos ahí fuerte. Esto lo hablamos con la ministra Echeverri pocos días después de asumir, quedó en estudiarlo, en concreto sobre la habilitación de los corredores bitrenes, y en esta comisión sectorial hay un representante del ministerio que en el día de hoy informó que sobre los corredores arroceros no hay plan de trabajo en estos próximos 4 años. O sea que hasta hoy estaba la ilusión, hoy debemos saber que no va a haber bitrenes en los próximos 4 años. Entonces, esas son las cosas que preocupan y mucho, porque habilitar eso no estamos hablando de obras faraónicas. O vemos que se hacen otras cosas de estilo faraónico, pero que no tienen el impacto que podrían tener, y preocupa. Estaba la misma gente del Ministerio de Transporte habló de que sí habría una habilitación del tren de Montevideo a José Pedro Varela, que es un tramo de 300 kilómetros. Agarra parte del arroz, pero el grueso está para adelante, 33 y Río Branco. ¿Pero a dónde va el tren? No, vamos a habilitar el tren hasta Peñarol. Bueno, no nos sirve, porque de Peñarol al puerto hay que descargar y cargar, y ahí se perdió todo lo que habíamos ganado en el tren. Entonces, esas cosas son las que preocupan, y mucho, porque usemos parte del dinero del tren y arreglemos el corredor para el bitren. Con respecto a otros temas de competitividad, ha sido el sector arrocero el que más ha planteado el tema del precio de los combustibles y la energía, ¿no? En ese sentido, me imagino que siguen siendo pancartas como para seguir levantando. Sí. Es una pancarta que quedó levantada y se sigue manteniendo alta. Concretamente con la energía, cuando hablamos del desarrollo de otros países en la región, como puede ser Paraguay, y bueno, son las cosas que hacen la diferencia. O sea, el año pasado de 180.000 hectáreas, en Uruguay se regaron 120.000 de arroz con energía eléctrica. Y con mucho esfuerzo se han logrado 2 tipos de descuentos en la UTE que todos los años hay que rogar al gobierno de turno para que se renueven, que groseramente son más o menos 30% de lo que son las tarifas de lista. Pero así todo, somos los que más gastamos en energía para regar. No somos competitivos ahí tampoco.
Y Uruguay es superavitario en energía. En varios momentos del año exportamos a valores muy bajos. Y bueno, nuestro trabajo es seguir explicando lo que implica. También cuando vemos, y ustedes lo ven porque son seguidores del tema, cómo crece la exportación del arroz en cáscara. Eso no tiene otra explicación de que no es negocio procesarlo acá. O sea, si yo lo toco acá, le saco valor. Bueno, si no tenemos una energía acorde para que ese molino pueda trabajar, son de las políticas que el país no tiene tiempo, no puede darse el lujo de que sigan pasando los años y estar a merced del precio internacional del commodity de turno. Hoy el arroz lo está sufriendo, pero esto es rotativo, o sea, va cambiando las situaciones de los distintos commodities y sufren esa falta de competitividad que es ni más ni menos que a través del ejemplo de estas cosas, ¿no? Guillermo, otro tema que también estaba complicado tenía que ver con los salarios rurales. El grupo 8 de trabajadores rurales, bueno, se tenía que haber definido antes de julio. Ahora creo que se acordó hoy, todavía no está firmado, algo retroactivo al pasado 1 de julio. ¿Cómo quedó ese tema? Mirá, es fresquito esto, de media tarde en adelante. Se acordó y se firmó. Seguramente mañana va a ser público. Te diría que en líneas generales es una corrección del 3,5%. Ahí incluyen algunas canastas. Para salarios menores a 40.000 pesos. Exacto, ¿no? Sí. Hasta 3 hijos. Creo. Sí. Canastas escolares, de útiles escolares. Y después se acordó también 2 días de licencia por cuidados de algún familiar enfermo. En fin, duró mucho. El gobierno a último momento hizo su trabajo porque no tenía sentido lo que se estaba dilatando y el desgaste que estaba causando, y bueno, a cuidar la fuente de trabajo. Bien, no deja de ser algo importante, por lo menos, porque sí, le acuerdo. Claro. ¿Por cuánto es? ¿1 año, 2 años? 2 años. Bueno, no deja de ser importante. Otro tema vinculado con el arroz que se dio en las últimas semanas fue la venta de 28.000 hectáreas por parte del empresario Ernesto Correa y la compra por UAG. Correa, prácticamente todos los campos que compró en Uruguay son arrozables, o todos tenían mucho, agua, sí. ¿no? Sí. Y por lo menos en este caso, lo de 33 y la Madrugada en Rocha lo son. ¿Seguirán dentro del mundo del arroz? Sí, van a seguir. Ahí se está dando una forma que ya viene de algunos años. Hay grupos inversores que compran la tierra, la arriendan en general a empresas vinculadas al arroz, a industrias vinculadas al arroz, que lo que hacen es tener cautivo hectáreas que la subarriendan a productores. Y creo que esta va a ser la modalidad, en esquemas todo lo que es la parte agrícola, donde va a rotar, digamos, el arroz con soja. La soja también la va a hacer el arrocero. Exacto, sí. Son módulos que van a repicar en lo que se ha denominado en los últimos años como ping-pong, que en general hay un año de arroz y un año de soja. Y que seguramente áreas que también tengan rentas ganaderas. Si uno mira en los últimos 20 años, ese tipo de venta para arrendamiento ha ido creciendo, ¿sí? Se va dando una concentración del dominio de sistemas por parte de la industria. Eso, cuando uno lo mira en la característica del sector para el cual fue creado hace ya más de 75 años, con su característica de precio-convenio, no es bueno, o sea, va desbalanceando el poder de un lado, pero es un dato de la realidad sobre el cual uno no puede dejar de leerlo y tratar de... Vuelvo a lo que hablábamos hoy. Yo creo que la herramienta para eso es que el productor esté diversificado y no esté solo atrás del arroz, que le dé fortalezas a través de su know-how de manejo de tierra y agua. La relación propietario-arrendamiento es muy parecido al sector lechero en Uruguay, el del arroz. Muy parecido, sí. Arriba del 75% somos nosotros, en general con situaciones de contrato que andan, no sé, en una media de 3-4 años, no son contratos muy largos,
Y bueno, el principal capital del arrocero es la maquinaria, donde venía de muchísimos años con poca capacidad de recambio, y estos últimos 4 o 5 años de buenos negocios le permitió renovar su principal activo, que es la maquinaria. Y bueno, hoy cuando uno mira la situación del sector, hablamos de 4 o 5 años muy buenos. Para entender un pequeño contexto, o sea, el arroz en el mundo se intercambia, se vende solo el 5% de lo que se produce. Prácticamente, o sea, como Uruguay, solo vende al el revés. 5%, claro, vende solo el 5%. El 95% lo vende, solo se consume el 5%. Cuando uno ve que de una masa se intercambia el 5%, lo demás se consume donde se produce. Es muy bajo eso para crear un mercado. Entonces es muy sensible a que los actores que están ahí adentro, cualquier cosa que pase puede generar subas estrepitosas o bajas estrepitosas. En los últimos 3 años vivimos la suba estrepitosa y la baja estrepitosa. En ese intercambio del 5%, India es un actor enorme. Domina el 45% de lo que se vende en el mundo. Y además es un grandísimo país. Cuando decidió en el año 2023 salir de la exportación por seguridad alimentaria, naturalmente deja de estar ofertado el 45% del arroz en el mundo. Se dispararon los precios, se disparó la siembra de arroz en el mundo, porque no había negocio que cerrara igual desde el punto de vista agrícola. Y 1 año y medio después India retorna al mercado. En el mundo se estaba produciendo más arroz, producto de los valores, y eso hace que causó la caída de precios que nos lleva a un país que vive de las exportaciones a tener una situación compleja hoy, compleja a la vista, porque la situación compleja va a ser en la próxima cosecha, claro, donde el mercado que está marcando hoy niveles de precio donde es difícil que por buena cosecha que haya los números cierren. De estas cosas el sector las ha vivido, y te diría que nuestra preocupación como gremial es trabajando para ver cómo el sector se arma para poder sembrar en la primavera próxima, porque si hay algo que aprendimos es que los problemas que genera el arroz se solucionan con arroz, y eso implica que el sector esté fuerte para poder sembrar el año que viene, y naturalmente ahí vamos a tener que encontrar mecanismos financieros que actúen de puente en esta coyuntura. ¿Un fondo arrocero? ¿Se está pensando en un fondo arrocero de vuelta o no? El nombre no lo tenemos. La experiencia que tenemos es de fondos. Lo que quizás acá estemos usando el tiempo que tenemos para poder buscar mejoras del tipo de que los fondos eran al 100% de los productores. Claro. No había opción de elegir no quiero. Bueno, queremos acá que esté la posibilidad de que el que no quiera un fondo, que pueda no. Eso estamos buscando los mecanismos. También el sistema que tenía el fondo lo hacía muy ágil y muy atractivo al mundo financiero, porque tenía una seguridad muy alta. Cada vez que se exporta arroz se repaga antes, si no, no está el permiso de puerto. En fin, en eso estamos trabajando, en eso también se le ha informado al gobierno de primera mano, 8 meses después, antes del 30 de junio, porque creemos que en la medida que las cosas están con tiempo arriba de la mesa, se pueden trabajar. Y en el mientras, nosotros como gremial, trabajando con los productores, en esto que estábamos hablando a lo largo de esta conversación, más allá de qué herramienta aparezca, el productor debe diversificarse, porque esta no es la última, van a venir, y tiene que encontrar mecanismos donde sean menos duros los temporales y que ponga los huevos en distinta canasta. Hay una pregunta final para el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Bien, retomamos el tema mercados. ¿Cuál es el desafío, el objetivo que se plantean ustedes a nivel de mercados para el sector? Bien, mirá, históricamente el arroz uruguayo tiene un reconocimiento muy grande en el mundo, y sobre todo del Mercosur siempre éramos los netamente exportadores.
Esa foto en los últimos 10 años ha ido cambiando. O sea, en el Mercosur se produce cada vez más arroz. Y no por el lado de Uruguay. Uruguay se mantiene más o menos en el eje de las 160.000 hectáreas. Ha crecido la figura de Paraguay, donde hace 15 años no existía y hoy tiene un volumen igual que Uruguay. Brasil se ha transformado, entre otras cosas, porque el 90% del arroz paraguayo cae en Brasil, en un exportador. ¿Y para qué te digo todo esto? Es que naturalmente que todos estos del barrio compiten con nosotros ahora en la oferta y que no basta solo con esa chapa histórica del arroz uruguayo. En eso es que hemos entrado fuerte en lo que son las certificaciones para darle a terceros seguridad de que nuestro proceso de producción es diferente, y para seguir aumentando mercado se precisa que las gerencias comerciales sean fuertes, inquietas y que anden por el mundo, y el gobierno de turno acompañe porque no hay mejor gestión que la de gobierno a gobierno, y después naturalmente que la sigan los comerciales. En eso esperamos que el gobierno pueda tener éxito, porque el éxito del gobierno va a ser el éxito de las exportaciones y ojalá que la de los arroceros.